nombre que calma todo temor, un amor que consuela el más intenso dolor. Es fiel a sus promesas y me cuidará. De mi fe es el ancla, nunca fallará. Todo va a estar bien, everything will be alright. El mundo en su mano está, tu mundo en su mano está. El creador del universo venció toda ansiedad. Tu mundo en su mano está y todo va a estar bien. Oh, 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 oh. Todo va a estar bien. Wow. Padre, tú dices que todo va a estar bien, pero mis circunstancias dicen que no lo estará. Necesito tu palabra que me abrace hoy. Necesito un milagro, por favor. Dicen que tienes todo el universo en tu mano, pero mi mundo se derrumba como arena y sol. Soy pequeña y puedo resbalar. Puedes tomar mis piezas rotas y volverme a armar. Dame fe, creeré que a mi lado estás. Quiero ver que en mi vida trabajando estás. Recuérdame que nunca fallarás. Dile a mi ser que está bien. Todo va a estar bien. Everything will be alright. El mundo en su mano está. Tu mundo en su mano está. Oh, oh, oh. Everything will be alright. Oh, oh, oh. Padre, te confieso a corazón abierto que todo es muy incierto en este desierto. Mi vulnerabilidad está al descubierto. Siento que mi barca está muy lejos de su puerto. ¿Por qué será que ya no sale el sol en mis días? ¿Por qué mis noches son tan frías? ¿Por qué será que siento que me falta algo? Este camino gris se siente tan largo. Sé que estás sobrando, aunque no te sienta. Sé que estás sobrando, aunque no te vea. Sé que voy a salir de esta odisea. Sé que voy a ganar esta pelea. Sé que va a cesar esta marea temporaria, que en ti yo viviré una vida extraordinaria. Que aunque no pueda entender, me consuela saber que todo va a estar bien. Everything will be alright. El mundo en su mano está. Tu mundo en su mano está. El creador del universo venció toda ansiedad. El mundo en su mano está. Tu mundo en su mano está. Oh, oh, oh. Everything will be alright. Oh, oh, oh. Todo va a estar bien. Oh, oh, oh. Everything will be alright. Oh, oh, oh. Todo va a estar bien. Bienvenidos, queridos hermanos, a este nuevo culto en esta mañana de domingo. Y como terminamos de escuchar esta preciosa alabanza, que es una declaración de fe, de esperanza, una convicción de que todo va a estar bien. Y qué bien que nos viene repetir esas promesas de Dios de que estará con nosotros todos los días hasta el fin, de que aboga por nuestra causa, que va delante de nosotros. O como dice el apóstol Pablo escribiendo a los romanos en el capítulo 8, versículo 28, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien, todo va a estar bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. En tiempos turbulentos, en tiempos difíciles, en tiempos de dolor, de tristeza, de pérdidas irreparables, en tiempos de incertidumbre. Qué bien que nos hace recordar la palabra profética de Dios registrada en la Biblia que dice, todo va a estar bien. Confiemos, esperemos, no dejemos que las circunstancias nos angustien. Y qué mejor en esta mañana
en este primer domingo del mes de junio que comenzar celebrando la Cena del Señor. Estela, acompáñame, por favor. Como cada primer domingo, y a pesar de que no podemos compartir este espacio y saludarnos y vernos cara a cara y poder celebrar con todo el sentido que tiene la Cena del Señor, que implica la comunión entre los hermanos, al menos podemos aprovechar cada primer domingo para exaltar, destacar, recordar, celebrar y proclamar la obra de Cristo en la cruz. Porque eso es lo que hizo Dios por medio de Jesucristo. Ocupó nuestro lugar en aquella cruz. Cargó con nuestros pecados en aquella cruz. Se hizo cargo de que todo lo que nosotros merecíamos como castigo fuera puesto sobre Él. Se hizo cargo de nuestra culpa, de nuestro castigo, de nuestra condenación. Fue despreciado por el Padre, que apartó de Él su rostro, pero luego, al ver el fruto del sacrificio de su alma, quedó satisfecho al ver que su obra estaba completa, porque todo aquel que cree en Jesucristo y lo recibe como Señor y Salvador tiene la salvación de su vida, el perdón de sus pecados, la seguridad de la vida eterna. Por eso celebramos cada primer domingo para recordarlo, para no olvidarnos de la obra maravillosa, excelsa, completa que hizo Dios en Jesucristo, para no olvidar que no somos por mérito propio lo que somos, sino por obra de Cristo en nosotros, y que necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados, recibirlo a Él como Señor y Salvador y empezar una nueva vida caminando en obediencia bajo su señorío. Por eso, como el apóstol Pablo mencionaba en la enseñanza que le daba a los corintios en aquella primera carta que tenemos en el Nuevo Testamento, cada vez que nos reunimos para celebrar y recordar, tomamos estos símbolos, el pan que representa el cuerpo de Cristo y el vino que representa la sangre derramada en la cruz, para hacer gráfico, para hacer patente este evento de memoria del Señor. Así que te invito allí en tu casa que hagas como nosotros en este momento aquí, que tomemos el pan y recordemos que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, reunido con los discípulos en el aposento alto, tomó el pan. Estaban cenando, literalmente cenando, compartiendo la mesa de la cena de Pascua. Cortó el pan, lo partió, lo repartió entre los discípulos y al dárselo les dijo: coman, que esto es mi cuerpo que es partido por ustedes, pero háganlo para recordarme. Y así lo hacemos en esta mañana. Te damos gracias, Señor, porque podemos celebrar el ser hijos tuyos, el ser salvos por la sangre de Cristo, por la muerte y resurrección de Cristo, porque podemos proclamar que todavía hay salvación para aquel que cree, que todavía hay esperanza para el que se siente perdido y sin rumbo en este mundo. Y recordamos también que después de haber cenado, el Señor Jesús tomó la copa y también invitó a los discípulos a beber de ella, diciendo: esto es mi sangre que por ustedes es derramada. Y vuelve a decir Pablo en esta enseñanza que el Señor les dijo: hagan esto para recordarme. Y lo hacemos así esta mañana. Amén. Gracias, Señor, por este vino que simboliza y nos recuerda que un día estuviste en aquella cruz, atravesado, siendo inocente, pero cargando mis culpas, nuestras culpas, para que todos podamos ser perdonados, libres y recibir la seguridad de la vida eterna por la salvación que nos diste en aquel acto redentor. Te alabamos y te bendecimos, lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Te invito a escuchar una breve alabanza muy preciosa y volvemos.
emblema de afrenta y dolor. Y yo amo esa cruz donde murió mi Jesús por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré esa cruz. En sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Y aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción, porque en ella llevó el Cordero de Dios de mi alma la condenación. Oh, yo siempre amaré esa cruz. En sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. El mensaje de esta mañana lleva como título Tiempos de cambios. Uno podría pensar que tiempos de cambios pueden ser cualquier momento de la vida, pero en realidad los que tenemos más años de experiencia, hemos aprendido que no cualquier momento es propicio para proponer o promover cambios, y hay algunos momentos en los que no tenemos la más mínima intención ni deseo de hacer ningún tipo de cambio, y sin embargo, la circunstancia y la situación nos lo imponen. Basta decir simplemente la experiencia que estamos teniendo desde el año pasado con el tema de la pandemia y de estos encierros obligados, con las cuarentenas interminables, para darnos cuenta cuántas cosas hemos tenido que cambiar, nos hemos visto obligados a cambiar. Desde el trabajo a distancia, el estudio, desde la casa, con el celular o con la computadora, desde la imposibilidad de reunirnos como familia o como congregación. Cosas que añoramos, que deseamos, pero nos hemos visto obligados a tener que cambiar. Pero en esta mañana quiero hablar de otro tipo de cambios,
Y son aquellos cambios que nos gustarían que sucedan en nuestra vida, o algunos cambios que necesitamos y deberían suceder, pero que no nos gustarían que sucedan por distintas razones. Y aquí no podemos ser muy específicos porque somos tan diferentes, tan distintos, que a cada uno nos aplica una inquietud, una necesidad, un deseo muy diferente. Pero si nos preguntaran qué es lo que me gustaría cambiar, qué es lo que te gustaría cambiar, si pudieras modificar algo, ¿qué sería? Y no algo que tenga que ver con la cantidad de cabello, o con la estatura, o con el peso corporal, sino algo que tenga que ver con nuestro carácter, por ejemplo, que es precisamente lo más difícil de ser cambiado, con nuestras relaciones interpersonales. Una gran tragedia en la vida es negarnos a los cambios que son necesarios. Una vida que no está dispuesta a cambiar bajo ninguna circunstancia y que se aferra a su costumbre, a su cultura, a su tradición o a su así lo hice siempre, o así soy yo y no hay manera de cambiar, o después de tantos años de vida no me pidas que cambie ahora. Esas cuestiones que solemos esgrimir más bien como una excusa o como un acto defensivo frente a la realidad que conocemos, pero tratamos de negar. A la mayoría de nosotros nos interesan los cambios, algunos por lo menos. Entre los 15 libros más vendidos, el título de 10 de ellos tiene que ver con la autoayuda. Cómo cambiar algún aspecto de su vida en 30 días. Cómo ser un nuevo yo en 20 clases. No sé, fórmulas pensadas, inventadas o experimentadas por algún iluminado y que tratan de sugerirnos que es fácil cambiar, cuando nosotros sabemos que no es una realidad. Asistimos a seminarios, leemos libros, probamos dietas, escuchamos conferencias, pero de algún modo todas esas ideas maravillosas que nos impactan, que nos llaman la atención, nos cuesta llevarlas a la práctica. Quizás empezamos con un intento de algunos cambios, pero al poco tiempo claudicamos, lo abandonamos y decimos no puedo, esto no es para mí, no voy a resistir, no lo voy a lograr, y empezamos a quedarnos otra vez en la misma situación en la que estábamos. Cualquier cambio perdurable deberá empezar no por las cuestiones externas en las que siempre nos enfocamos primero, sino por las cuestiones internas, por el yo interior, por quien soy genuina y verdaderamente, y esa es una tarea que solo Dios puede hacer. Vamos a ver en el capítulo 32 de Génesis una historia que para muchos seguramente es muy conocida, porque probablemente la hemos leído muchas veces o hemos visto alguna representación, nos recordamos de las clases bíblicas. La historia de Jacob, el hijo de Isaac. Vemos allí la historia, parte de la historia en realidad de Jacob, un incidente en el que se producen cambios trascendentes y fundamentales en su vida, pero quizá para poder entender un poco mejor estos cambios necesitamos recordar o conocer un poquito mejor la historia, el trasfondo de la vida de Jacob. Jacob nació como un mellizo con su hermano Esaú. Relata el texto bíblico que en el parto nace primero Esaú y trabada la mano de Jacob en el talón de Esaú y le ponen como nombre Jacob. El nombre de Jacob significa, según la traducción bíblica, suplantador o el que traba el calcañar. Habría posiblemente allí alguna interpretación que los padres de Jacob le dieron a la manera
particular de haber nacido. Una cosa que en lo poco que la historia bíblica relata, pero podemos distinguir, Jacob era una persona muy astuta, muy sagaz, y de allí que su nombre, el significado de su nombre, toma un valor mucho más profundo, porque suplantador o tramposo, que es la traducción de su nombre, destacan o caracterizan algunas particularidades del carácter de Jacob. La tradición hebrea, la tradición judía, es que el primer hijo recibe de parte del padre, a la hora de el padre estar cerca de la muerte, una doble porción de su bendición. Quizá hoy podríamos decir una doble parte de la herencia, pero la bendición del padre no solo implicaba una herencia material, sino también una herencia espiritual. Y Jacob celó, envidió y deseó la bendición de la primogenitura. Y encuentra una ocasión, una oportunidad en la que tienta a su hermano, que llega del trabajo de ser un cazador, un hombre de campo, agobiado, cansado, mientras él cocinaba un guiso muy sabroso. El hermano le dice: dame de comer ese guiso porque si no me muero. Y Jacob, muy arteramente, astutamente, le dice: si me cedes la primogenitura, si me cedes la bendición de la primogenitura, te doy de comer. Y en ese momento Esaú, desesperado de hambre y tentado por el olor de esa cacerola, le dice: ¿para qué me sirve la bendición de la primogenitura si me voy a morir de hambre? Dame eso y quédate con la primogenitura. Este episodio, que podría haber quedado en el olvido prontamente y que posiblemente Esaú lo haya vivido como algo de menor importancia, Jacob lo guardó, y a la hora de estar cerca de la muerte de su padre, Isaac, engaña al padre, que estaba ya ciego por la ancianidad, lo engaña haciéndose pasar por su hermano Esaú, y recibe la bendición de su padre como primogénito. Cuando llega cuando llega Esaú y el padre Isaac se da cuenta de que había sido engañado, le dice a Esaú: bueno, ya le di la bendición especial a tu hermano, así que, pero tengo algo de bendición para vos. Pero la bendición que recibe, la palabra profética del padre que recibe Esaú, era inferior en calidad espiritual, y Esaú queda atravesado de un odio profundo en contra de Jacob y jura vengarse de él cuando su padre muera. Obviamente, cuando el padre muere, Jacob dispara, se va, huye y sigue su vida lejos, muy lejos, apartado de su hermano y de toda la familia. Pero Jacob vuelve a tener actitudes semejantes, y trabajando luego con su suegro, también le hace trampa al suegro. Y también tiene que salir huyendo de la presencia del suegro cuando la trampa que le había hecho para quedarse con mayores ganancias en la crianza de los animales es descubierta, entonces huye. Entonces Jacob tenía esto: era tramposo, era engañador, era artero en algunas actitudes, pero no resolvía las cuestiones en las que se metía afrontando, dando la cara, sino que las resolvía huyendo. Sucede que después de la muerte del padre y habiéndose distanciado por mucho tiempo, Esaú busca el momento y la ocasión porque quiere encontrar a su hermano. Y cuando Jacob se entera que Esaú viene al encuentro con él y no puede huir y no le quedan alternativas para huir, porque tendría que seguir dando la vuelta al mundo toda la vida para poder escapar de enfrentar a su hermano, prepara toda una estrategia llevándole un montón de regalos y animales y
trigo y granos, y los va llevando en caravana para que cuando se encuentre con su hermano, el hermano primero encuentre los regalos, después los siervos, los sirvientes y después la familia de Jacob. Y por último de todo, después de haber encontrado todos ellos en el camino, se encuentre con Jacob, a ver si de esta manera, cuando se encontraran cara a cara, la ira y la venganza de Esaú estuviera apaciguada. Están pronto, según este relato bíblico, están pronto a que suceda eso. Pero Jacob entiende que hay algo particular y especial que él necesita hacer. Y en los versículos anteriores a los que voy a leer, dice el texto bíblico que él hace que todos sus sirvientes y el ganado y su familia crucen un arroyo y él se queda solo, a pasar la noche solo en un campamento. De alguna manera él sabe que algo tiene que pasar en su vida antes de llegar el momento tan temido y que desea evitar. Entonces voy a leer ahora sí, en Génesis 32, desde el versículo 24 hasta el 32, en la Nueva Traducción Viviente, lo siguiente. Entonces Jacob se quedó solo en el campamento y llegó un hombre y luchó con él hasta el amanecer. Cuando el hombre vio que no ganaría el combate, tocó la cadera de Jacob y la dislocó. Luego el hombre le dijo: déjame ir, pues ya amanece. No te dejaré ir a menos que me bendigas, le dijo Jacob. ¿Cómo te llamas?, preguntó el hombre. Jacob, contestó él. Tu nombre ya no será Jacob, dijo el hombre. De ahora en adelante serás llamado Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Por favor, le dijo Jacob, dime cuál es tu nombre. ¿Por qué quieres saber mi nombre?, respondió el hombre. Entonces bendijo a Jacob allí. Jacob llamó a aquel lugar Peniel, que significa rostro de Dios, porque dijo, he visto a Dios cara a cara y sin embargo conservo la vida. ¿Qué tiene que ver este encuentro de lucha libre de un hombre contra un ángel, sucedido hace miles y miles de años, con cambiarme o cambiar hoy? Hay varios detalles importantes que nos muestran claramente en qué forma Dios cambia a las personas. Hay al menos 4 aspectos que podemos considerar en este pasaje que Dios utiliza para cambiar a Jacob y que, transferidos a la experiencia personal, Dios puede y quiere usar para cambiarnos a lo que debemos ser. Y vuelvo con un detalle particular. Cada vez que leemos la Biblia, y más allá de que estos relatos son relatos épicos, interesantes para los que nos gusta este tipo de literatura, atractivos, que además de ilustrarnos en algunos aspectos históricos, geográficos, la Biblia tiene el propósito de ser la palabra de Dios que se aplique a nuestra vida personal. Si vamos a leer una historia, un relato, una circunstancia, un evento en la Biblia y solamente nos vamos a quedar con la información recibida a nivel intelectual, habremos sacado un provecho interesante, pero muy superficial, muy pobre. Cada vez que vamos a la lectura de la Biblia, nuestra actitud debe ser esto: ¿de qué manera apela a mi vida? Esto que estoy leyendo, ¿de qué manera tiene un significado y un valor particular pertinente para mi experiencia personal? ¿De qué forma esto que estoy leyendo puede significar una advertencia, una ayuda, una guía, una dirección, una enseñanza para que mi vida
sea bendecida. A menos que leamos la Biblia de esta manera, no sacaremos ningún provecho de ella. Y Dios nos la ha dejado y la ha preservado hasta el día de hoy, precisamente para que le saquemos el mayor provecho. Lo primero que podemos ver en este breve relato de pocos versículos es una etapa de crisis, una crisis. Jacob ya venía viviendo una crisis profunda interiormente. Toda esta movilización que estaba organizando para enfrentarse a su hermano, al que ya no podía evitar, le daba mucha angustia y temor. Él temía que la venganza de su hermano se desatara aún contra sus esposas, concubinas y sus hijos. Él temía que su hermano quisiera matarlo a él, pero antes, al ver la procesión que antecedía el encuentro con Jacob, la ira de Esaú, porque Esaú tampoco venía solo. Esaú venía con un microejército, porque realmente Esaú quería vengarse de Jacob. De modo que aquí encontramos a un tramposo, a un embaucador, a un embustero que ya no puede escapar de sus trampas, que ya las macanas que se mandó en la vida ahora lo alcanzaron. Hay un texto en la Biblia que dice que tu pecado te alcanzará. Bueno, a Jacob lo alcanzó su pecado y ya no podía escapar. Entonces el alma de Jacob está angustiada y necesitaba pasar un tiempo a solas con Dios. En realidad, este relato es un relato que consideramos real, concreto, pero bien podría ser el relato de una persona que entiende que necesita desnudar su vida y derramar su vida en la presencia de Dios y hace un retiro para estar solo y tranquilo y allí se encuentra con Dios cara a cara. En el caso de Jacob es un hecho literal, concreto, pero en nuestro caso podría ser también casi una experiencia semejante si realmente en los tiempos de angustia, de aflicción y de mayor preocupación buscamos el rostro de Dios en oración, en clamor, en confesión, en sinceramiento, para que Dios actúe no resolviendo mis problemas, sino trabajando con mi vida y guiándome para que encuentre la manera correcta y sabia de enfrentar los problemas en los que me he metido, porque normalmente nos metemos en los problemas por nuestras arbitrariedades de conducta. La lección que vemos aquí es que cuando Dios nos quiere cambiar, empieza captando nuestra atención, poniéndonos en una situación fuera de nuestro control. Entonces dice el relato que se traba en una lucha con un hombre. Obviamente Jacob entiende que este hombre que aparece de la nada, que no estaba dentro del séquito de sus sirvientes ni de su familia, es un ángel, es un mensajero, es un representante de Dios, y se traba en una lucha. No hay mucha descripción de cómo es la lucha, pero podemos imaginarnos una lucha cuerpo a cuerpo, con ganchos y con trabas, y tipo una lucha grecorromana o de estas que a veces vemos en los octógonos en la televisión. Luchas que son feroces y violentas. Bueno, están trabados en una lucha, y lo que dice el relato es que no había ningún provecho porque ninguno de los dos sacaba ventaja. Quizás estaban trabados de tal manera que ni siquiera podían golpearse, ni podían ponerse en una situación de dejar fuera de combate al otro. Pasa el tiempo, una noche en vela, una noche en que no durmió, una noche que queda cansado de tanto esfuerzo y poquito a poquito va agotando sus energías. Dios usa las experiencias, los problemas y las crisis para captar nuestra atención. Y muchas veces en esos problemas, en esas experiencias negativas, difíciles, en esas crisis, estamos trabados y queremos sacar ventaja, pero no hay ventaja ni de un lado ni de otro, no hay avance ni retroceso.
Estamos estancados y seguimos aplicando toda nuestra fuerza, toda nuestra capacidad y toda nuestra habilidad, o lo que creemos que tenemos. Aquí toda la astucia y la picardía de Jacob para engañar y trampear no están funcionando tampoco. Y se está agotando sus fuerzas sin poder salir de la crisis en la que está. Si estamos experimentando una crisis en este momento, posiblemente es porque Dios se está preparando para cambiarnos, para cambiar algo en nuestra vida, para bien, por supuesto. Y la verdad es que nunca cambiamos hasta que nos hostigamos con nuestra situación actual, hasta que chocamos contra la pared de la realidad, hasta que el dejar las cosas como están porque así nos sentimos más cómodos ya no funciona. Nunca cambiamos hasta que nos sentimos incómodos y descontentos y nos empezamos a sentir miserables. Cuando nos sentimos lo suficientemente miserables, incómodos o insatisfechos, finalmente nos motivamos a dejar que Dios haga lo que tenga que hacer en nuestras vidas. En la naturaleza hay muchos ejemplos de situaciones forzadas para el cambio. Uno de esos ejemplos es la actitud y la conducta del águila madre que anida en las alturas cuando sus polluelos ya están en condiciones de comenzar a volar, pero están muy cómodos en el nido porque hasta ese momento mamá águila y papá águila se han ocupado de buscar el alimento, de cazar las presas y de presentárselas para que simplemente las picoteen y las traguen, pero llega el momento en que es un tiempo de cambio para el aguilucho, pero sigue estando muy cómodo dentro de ese nido que encima está acolchado por las plumas de sus padres. Entonces la naturaleza ha enseñado que el águila madre, que como todas las madres suelen ser las protectoras, en este caso es la madre la que empieza a mover el nido, a sacudir el nido, primero para hacer sentir a los aguiluchos incómodos con la situación, para hacerlos sentir miserables. ¿Por qué me sacuden el nido? ¿Por qué no me dejan tranquilo? ¿Por qué me están poniendo en una situación de advertencia, de peligro? Hasta que si esto no ocasiona la suficiente motivación para que los aguiluchos salgan del nido, directamente la madre los empuja y los obliga a tener que desplegar sus alas y empezar por lo menos a planear para no matarse contra el suelo. Y así es como se ven obligados a cambiar una actitud de comodidad y de dependencia por una actitud de propia sustentación y empieza su vida independiente. Dios hace esto en nuestras vidas. Muchas veces nos hace sentir incómodos, si es necesario, porque conoce lo que nos conviene y desea que maduremos. Podemos decir que Dios aprovecha las crisis, el problema, la irritación o la frustración en nuestras vidas para captar nuestra atención, para llamarnos la atención. Lo hace porque, naturalmente, nos negamos a cambiar hasta que el temor al cambio es excedido por el dolor que estamos sufriendo. La crisis suele ser la primera motivación, el primer motor para nuestros cambios. Pero hay un segundo paso que vemos en este episodio para ser cambiados por Dios y es la persistencia. Hay una cuestión de resistencia, de empeño, de constancia en mantener nuestra posición y resistirnos a ese cambio o luchar
con persistencia para poder sacar una ventaja. Hemos leído aquí que este hombre, este ángel, le dice a Jacob, cuando están allí luchando, el hombre le dice: suéltame que ya está por amanecer. No aclara más el pasaje por qué al amanecer tenía que no estar allí. Podríamos imaginar un montón de cosas, pero no están en el texto, así que no vamos a hacer deducciones inadecuadas. Y Jacob persiste, y con convicción y con constancia y con empeño le dice: no te voy a soltar hasta que me bendigas. Estoy atravesado de una crisis, estoy atravesado de angustia y de preocupación, tengo miedo, todas mis macanas me alcanzaron y ahora tengo que enfrentarme a un hermano cegado por el odio. Necesito tu bendición, necesito la bendición de Dios y no voy a dejar de luchar hasta conseguirla. Esto parece un tiempo de oración y de clamor maravilloso. Recordamos el texto que dice: si este pueblo sobre el cual mi nombre es invocado se humillare y buscare mi rostro y se arrepintiere, yo derramaré de los cielos bendición abundante. Bueno, aparentemente Jacob está en una actitud como esa, ¿no? Persistiendo insistentemente en no dejar que el representante de Dios, que el ángel de Dios, se vaya de su presencia sin bendecirlo. Jacob tiene esta actitud persistente. Se encontraba en una situación que no le agradaba, era frustrante y estaba agobiado. Pese a eso le dijo: estoy 100% decidido, empeñado en seguir luchando con esta situación hasta que Dios haga algo para que cambie para bien. Esta es la lección que nosotros podemos aprender. Después que Dios capta nuestra atención por el problema a través de la crisis, no lo resuelve inmediatamente. Él espera a ver si realmente hablamos en serio. La mayoría de las personas pierden el plan y el propósito de Dios para su vida porque se rinden demasiado pronto, se desaniman, se desalientan. Cuando Dios permite un problema en nuestras vidas, en vez de perseverar y decir: Dios, no te soltaré hasta que me bendigas, hasta que lo cambies para bien, simplemente nos desanimamos y no disfrutamos los planes de Dios para nuestras vidas. A veces en la consejería pastoral viene alguien para compartir sus angustias, sus crisis, sus problemas, y si uno le pregunta: ¿probaste orando por este tema? ¿Presentándoselo a Dios en oración? Y muchas veces dice: sí, claro que es lo primero que hice. ¿Y cuánto tiempo? ¿Cuántas veces oraste? Y 1 o 2 veces. Y uno realmente se sorprende de decir: eso no es persistir. Eso no es insistir, eso no es luchar hasta que amanece. Eso es abandonar, eso es ceder, eso es creer que simplemente porque le mandamos un telegrama a Dios, un telegrama colacionado, una carta documento, Dios se ve obligado a responder inmediatamente de la manera en que nosotros creemos que tiene que responder. Y si no lo hace, entonces, bueno, ya está, Señor, olvídate lo que te pedí, no me hagas caso, abandonamos todo. ¿Por qué? Porque nos está faltando la perseverancia. Nos está faltando la decisión de seguir luchando por aquellas cosas que realmente creemos que son valiosas. Y Dios, como sabe de nuestra inconsistencia, de nuestras fluctuaciones de carácter, de nuestra inestabilidad emocional, muchas veces escucha nuestras oraciones y no responde para ver si realmente lo que estamos pidiendo en serio nos interesa. Si en verdad estamos involucrados espiritual, emocional, anímica y hasta físicamente con aquello que creemos que necesitamos y le estamos clamando a Dios. Es un proceso en el que no solo la crisis nos provoca, sino que nuestra reacción
persistente, constante, va a mostrar la verdadera convicción. Si somos constantes en nuestra intención y en nuestro clamor. Dios nos quiere decir que si perseveramos, hay esperanza. Y Dios nos quiere invitar a que busquemos con empeño el plan que Él tiene preparado de antemano para nosotros y que no está funcionando sencillamente porque nosotros no estamos permitiendo seriamente que Dios trabaje en nuestras vidas. Los psicólogos nos dicen que 6 semanas haciendo algo a veces todos los días es lo que se necesita para que se convierta en un hábito. 6 semanas haciendo todos los días lo mismo. Si durante 6 semanas, todos los días, en el mismo tiempo, hacemos exactamente lo mismo, después de esas 6 semanas ya ni siquiera tenemos que pensar en hacerlo porque se convirtió en un hábito. Entonces, por eso muchos ni siquiera se meten con la lectura de la Biblia con seriedad, porque espasmódicamente, quizás en tiempos de vacaciones, quizá en algún tiempo de preocupación o de angustia, quizá cuando arranca el año y hacemos todos los planes y las promesas para el año que comienza, decimos este año me voy a leer la Biblia en un año y empezamos leyendo 3 capítulos por día. A la semana, a los 10 días, con mucha suerte, ya aparecieron otras prioridades que hicieron prácticamente imposible que tengamos el tiempo necesario y suficiente para seguir leyendo la Biblia. Entonces, al no persistir en esto durante 6 semanas por lo menos, no se convierte en un hábito para nuestra vida. Persistencia, insistencia, constancia, convicción puesta en práctica. Entonces hemos hablado de crisis, hemos hablado de constancia o perseverancia. Hay un tercer paso, un tercer momento en esta historia entre Jacob y el ángel, que notamos lo que Dios ha usado para el proceso de cambio que está sucediendo en la vida de Jacob. Y este tercer paso es muy importante y es el paso de la confesión. La confesión. El ángel le dice a Jacob, ¿cuál es tu nombre? Y él le responde, Jacob. ¿Qué objetivo? ¿Qué razón tuvo la pregunta del ángel? Básicamente que Jacob reconociera su carácter. Al decir su nombre, el cual significa tramposo o maquinador, Jacob se acordó del dolor que había ocasionado al maquinar contra su hermano, Esaú, y que ahora le estaba trayendo las consecuencias que estaba sufriendo. De manera que cuando el ángel le preguntó, ¿cuál es tu nombre?, le estaba preguntando, ¿cómo es tu carácter? Y Jacob tuvo que admitir, soy tramposo, soy maquinador. Admitió sus debilidades porque fue sincero. Y al identificarse como Jacob estaba reconociendo sus faltas, sus errores, sus pecados. Y esto es un proceso muy importante de parte de Dios para cambiarnos. Porque nunca vamos a cambiar hasta que encaremos y reconozcamos con sinceridad nuestros defectos. Si vamos a tratar de minimizarlos, suavizarlos, pasarlos por alto, justificarlos, esconderlos detrás del común denominador de que todo el mundo hace lo mismo o fue un desliz sin querer y no aceptar que es una particularidad de nuestro carácter, nuestros defectos, nuestros pecados, nuestras flaquezas, nuestros errores no cambiarán. Dios no empieza a reparar nuestro problema hasta que reconozcamos que los tenemos. Necesitamos decir, Dios, estoy en un lío, estoy metido en un problema. Entonces Dios puede empezar a obrar.
¿Te diste cuenta de lo fácil que es encontrar una excusa para nuestros problemas? Lo sencillo que es buscar a alguien que cargue con nuestra culpa, a quien echársela, a quien cargarle nuestra justificación y decir, si no hubiera pasado esto, si no hubieran hecho lo otro, si tal o cual, mis padres, Dios, mi esposa, quien sea, la situación en que me hallo es mi responsabilidad, no es de otro. Debemos confesar nuestras faltas a Dios. Debemos reconocer con sinceridad nuestras debilidades, nuestras limitaciones. Cuando hablamos con Dios y le contamos que pecamos, Dios por supuesto que no se ofende porque Él conoce nuestra vida y nuestro carácter de antemano y a la perfección. Nos confesamos ante Él porque Dios está esperando que nosotros le digamos, sí Señor, tenés razón, tenés toda la razón. Tengo un problema, es mi error, esta es mi debilidad. Reconocer nuestros errores produce humildad y una vez que hacemos esto, Dios nos provee todos sus recursos y su poder para ayudarnos a cambiar para bien. Este incidente en la vida de Jacob fue mucho más que un mero encuentro de lucha libre con un ángel. Fue una ilustración de cómo Dios trabaja en nuestras vidas. A veces la resistencia que tenemos a reconocer nuestra culpa, nuestro pecado, es lo que nos tiene trabados en una lucha libre contra Dios sin fruto alguno. Porque Dios no puede avanzar si yo no reconozco mis errores y debilidades. Y yo no puedo avanzar. De la misma manera, no puedo vencer en mi propia vida si no reconozco quién soy y cómo soy. Primero Dios trae una crisis frustrante, como la pelea con el ángel, en la cual enfrentamos la situación con dificultad. Finalmente reconocemos, es obvio que no voy a ganar, no puedo tomar las riendas de esta situación con mis propias fuerzas, voy a seguir fracasando. Pero después necesitamos persistir. Voy a tratar la situación con empeño, con insistencia, con perseverancia y dejar que Dios lo resuelva. Pero Dios nos dice, no te voy a sacar de apuros de inmediato porque quiero ver si en realidad hablas en serio. Si a estas alturas tiramos la toalla, en el futuro nos vamos a topar con un problema de la misma índole o quizá más grande todavía. Nos podemos evitar muchos problemas si reaccionamos apropiadamente cuando nos llega la crisis. Crisis, persistencia o perseverancia, confesión y el último punto es cooperación. El cuarto paso para ser cambiado por Dios es la etapa de la cooperación, de un trabajo conjunto con Dios. Dios empezó a cambiar a Jacob tan pronto como Jacob admitió quién era y empezó a colaborar, a cooperar con el plan de Dios. Jacob llamó a aquel lugar Peniel, que significa rostro de Dios, porque dijo, he visto a Dios cara a cara y permanezco con vida. Hay una sentencia bíblica que dice que nadie puede ver a Dios y seguir viviendo. Bueno, Jacob entiende en esta experiencia que ese ángel estaba representando vívidamente al mismo Dios y está diciendo, me confronté con Dios, lo vi cara a cara y me está dando la oportunidad de seguir adelante. Todos nosotros nos veremos con Dios cara a cara algún día y cuando hagamos eso, Él nos podrá cambiar. Dios le dijo a Jacob, ahora podemos trabajar en serio.
Ahora podemos empezar a hacer las cosas como corresponde. Y alguna de las indicaciones fue, quiero que te quedes quieto, que no hagas nada, solo coopera conmigo, solo trabaja conmigo y confía en mí. Y haré los cambios que quieres y te bendeciré. Allí lo bendijo el ángel. La fuerza de voluntad sencillamente no hace cambios permanentes en nuestra vida. Aquello es atacar las circunstancias externas. ¿Cuántas veces con todas nuestras buenas intenciones estamos tratando de luchar contra las cuestiones, pero lo único que cambian son cuestiones cosméticas? Es la intención interna de nuestro espíritu, de nuestro corazón, lo que hace los cambios permanentes, y en eso trabaja Dios. Cuando Dios habla de cooperación está diciendo, ablanda tu corazón, afloja tu carácter. Búscame, conoceme, escúchame y seguí mis consejos. Deja de resistir y de actuar con la tradicional cultura y costumbre que tenés. Si estás reconociendo que tu manera de ser es un problema y te ha metido en problemas, no persistas en ello. Conocé mi voluntad, seguíla y podré bendecirte cada día. Cuando Jacob comenzó a cooperar, Dios comenzó a operar, a obrar. Y lo primero que hizo fue darle un nuevo nombre, una nueva identidad. Le dijo, ya no te llamarás Jacob, sino serás Israel. Después de un encuentro personal con Dios, ninguno de nosotros podremos seguir iguales. Dios cambió a Jacob de tramposo y maquinador a un Israel, un príncipe de Dios, alguien que lleva implícito en su propio nombre el nombre de Dios. Dios conocía obviamente el potencial de Jacob. Vio más allá de las apariencias de este pícaro, vividor y triunfador de la vida. Vio todas las debilidades de Jacob, pero también observó más allá de lo exterior. Ese realmente tramposo, usurpador, no eres. No sos vos. En realidad eres un Israel. Eres un príncipe. Dios vio al príncipe en Jacob y el ex tramposo empezó a convertirse en aquel hombre del cual la nación de Israel hasta el día de hoy lleva su nombre. Alguien que lucha con Dios y vence. Alguien que puede enfrentar sus crisis buscando la guía y sabiduría de Dios. Alguien que es capaz de renunciar a su costumbre, a su carácter, a sus picardías y someterse a la soberanía de Dios. Alguien que solamente empieza a ser diferente cuando se deja liderar por Dios. Y aquí hay un consejo que le sirvió a Jacob y que nos sirve a nosotros también. Dejemos que Dios lo haga. Dios siempre sabe cómo sacar lo mejor de nuestra vida y, por supuesto, lo hace mejor que nosotros mismos, siempre y cuando se lo permitamos. Hará lo que sea necesario para alcanzar ese propósito. ¿Deseas la bendición de Dios en tu vida? Esta es una pregunta retórica. ¿Quién diría que no? ¿Quién no desea la bendición de Dios para su vida? Pero necesitamos hacer algo para que esa bendición nos alcance. Tenemos que tomar la situación que nos está agobiando en este momento y entregársela a Dios. Y tenemos que decir, Dios, te la entrego. Me voy a someter a ti hasta que cambie lo que estoy viviendo para bien. Luego necesitamos confesar nuestros errores, nuestros pecados,
todo aquello que necesitemos confesar y empezar a trabajar de acuerdo a la guía del Señor, cooperando con Él. Consideremos un punto importante en la vida de Jacob. Dice el versículo 31, cruzaba Jacob por el lugar llamado Peniel cuando salió el sol. A causa de su cadera dislocada iba rengueando. El relato dice que al luchar el ángel le dislocó la cadera y como resultado Jacob rengueó por el resto de su vida. Ese acto de debilitar a Jacob en la fortaleza del músculo más fuerte de nuestro cuerpo, hay una implicación importante, porque ese músculo de la cadera es uno de los más fuertes del cuerpo. Cuando Dios necesitó captar la atención de Jacob, le golpeó, le dio en el punto de su fuerza. Cuando empezamos a pensar, en esto me destaco, esto es mi fuerte, es posible que Dios tenga que tocar eso mismo para poder captar nuestra atención. Dios le tocó la cadera a Jacob y eso se convirtió en un recordatorio para el resto de su vida de que ya no confiara en sus propias fuerzas, sino en el poder de Dios. Ya no viviría en sus propias fuerzas, sino en las de Dios. Y al hacer esto, se convirtió en una persona más fuerte. Y lo que Dios le está diciendo es, no corras, quédate ahí. No te desesperes, no te apresures, no te aflijas, no te angusties, no quieras resolver las cosas a tu manera. Espera. Confía en mí. Es impresionante la cantidad de veces que Dios en su palabra tiene que insistir y no terminamos de aprender. Que lo más importante para nosotros no es lo que hacemos, sino lo que le dejamos a Dios hacer. Y Él tiene que decir una y otra vez, confía. Y Él tiene que retarnos una y otra vez, hombre de poca fe, mujer de poca fe, ¿por qué dudás? ¿Por qué dudás? ¿Por qué no confías? ¿Por qué no esperás? ¿Por qué no descansás? Sabiendo que hiciste lo que tenías que hacer, lo que no podés, déjamelo a mí. ¿Te gustaría ser cambiado para siempre? ¿Qué es lo que más te gustaría cambiar en tu vida? A lo mejor es un hábito, una debilidad, quizás un problema de carácter o algo que te ha causado muchos problemas o más problemas de lo que pudieras imaginar y ahora la situación está fuera de control. Tal vez estés en una situación sin salida que te irrita, te amarga, te dificulta desarrollar el potencial que Dios quiere para vos. ¿Querés que Dios te cambie? Él lo quiere hacer, Él lo puede hacer y Él lo hará, pero a su manera. Usará el proceso de la crisis, de la lucha, de la confesión y de la cooperación. Y cuando se realice el cambio, ese cambio será permanente. No tendrás que preocuparte por la fuerza de voluntad o de mantenerte porque estarás cooperando con Dios, descansando y confiando en Él. Estas son las buenas noticias, más allá de todas las cosas que podamos saber de nosotros mismos, que nos desagradan. Dios ve en nosotros alguien diferente. Dios ve en nosotros un Israel y quiere cambiar nuestro nombre, aunque sea en el aspecto espiritual. Dios puede ver lo que vos podés llegar a ser. No le preocupa lo que sos, no le preocupa lo que haces, no le preocupan los problemas y circunstancias adversas en las que has caído, porque Él sabe que hay potencial en tu vida si pones tu vida en sus manos para que esas cosas cambien para bien.
y que su bendición esté sobre nuestras vidas. Pero tenemos que aceptar eso, reconocerlo. Dios ve tu potencial y quiere cambiarte de un Jacob a un Israel. Deja que Dios haga esos cambios. Yo quiero invitarte a orar, precisamente pidiendo a Dios que, a pesar de que podemos estar provocando un desafío para que nos meta en una crisis que termine en un cambio favorable, no obstante, necesitamos, porque son tiempos de cambio y no podemos dejarlos pasar. Oramos. Amado Señor, bendito Padre, gracias porque en este ejemplo, en este testimonio, en la vida de Jacob, podemos ver este proceso que podemos vivir a través de la crisis, pero también de la confesión y la cooperación con tu propósito y voluntad para transformar aquellas cosas de nuestra vida que necesitan ser cambiadas. Señor, queremos poner nuestra vida en tus manos. Queremos entregar nuestro presente y nuestro futuro, conociendo tu voluntad para ponerla en práctica en nuestra vida. Necesitamos, Señor, que los cambios en nuestra vida se produzcan para ser bendecidos ricamente y ser instrumentos de bendición en tus manos. Te damos gracias una vez más y te pedimos esa bendición renovada cada día en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por tu atención y te espero, Dios mediante, el próximo domingo a esta misma hora. Que Dios te bendiga.